Hola, soy Francisco Sánchez Arjona del estudio FCA, que son mis iniciales, y estamos en Casa Apolo, ubicada en Costa Esmeralda, en el barrio Ecuestre, una casa que está conectada a la cancha de polo y un poco por eso el juego del nombre. Bueno, este encargo fue una casa particular, fue la primera de las casas que hice acá en la costa y tiene un valor emocional distinto porque es la casa que le hice a mi familia. En esta casa nos tocó involucrarnos en el proyecto desde la elección del lote, que es una particularidad porque normalmente los encargos nos llegan cuando los clientes ya tienen elegido el lote. Así que durante una semana estuvimos recorriendo terrenos y siempre buscando el terreno que superara este porque fue el primero de los que visitamos, y un poco con esa premisa de, bueno, no se puede señalar el primero de los lotes, pero ninguno podía superar la situación que tenía este con respecto a la vista al atardecer. La casa está orientada al oeste y se da una situación medio escenográfica donde todos los días se ve un atardecer distinto. La base del proyecto era una casa para disfrutar con la familia y para que convivan personas que por ahí no conviven todos los días en Buenos Aires. Entonces la idea era generar que los dormitorios sean como células independientes y todos nos encontremos en el volumen de lo público, que es el que está relacionado a la cancha de polo. Eso lo que genera es que durante un fin de semana largo por ahí estemos compartiendo con mis viejos, que hace años que no vivo con ellos, pero volvemos a convivir en esta dinámica y que se dé un poco esa situación donde cada uno tiene su espacio, pero la casa está pensada para que todos convivan en el lugar corazón de la casa, que es este patio, y el living fuelle con relación hacia el fondo libre. Nos encontramos con una casa que es 100% hermética hacia la calle y no revela nada de lo que está pasando en el interior. Un poco la idea, también en relación al ingreso que generamos en esta casa, es que uno cuando entra descubre todo lo que está pasando dentro. Estas circulaciones abiertas y esta vista, este living transparente y la vista abierta hacia la cancha de polo y la relación que tiene la casa. Entonces se da una contraposición muy marcada de una casa completamente cerrada hacia la calle, pero completamente abierta hacia lo que está pasando atrás. Una de las búsquedas que tenemos cuando nos toca hacer un proyecto en la costa, que en general es una casa que no va a ser de vivienda permanente, parte de pensar una casa que nos proponga una forma de habitar diferente. Lo que yo siempre digo es, si uno se subió al auto y viajó al menos 4 horas para llegar acá, tiene que llegar a un lugar que le proponga estar de una manera distinta habitando la casa. Dentro del mismo concepto de una casa hermética hacia la calle, no es solamente el hecho de no tener una ventana, sino que tampoco revele todo lo que está pasando adentro. Desde el frente vemos una casa bastante racional, 3 volúmenes, 3 materialidades, planos superpuestos y no se ve más que eso. En el momento que entramos al patio, descubrimos toda una secuencia de decisiones que tienen que ver con la conexión que tiene este lote muy fuerte, que es que está conectado a la cancha de polo, y que una de las particularidades es que cuando hay partido en Costa Esmeralda, desde el living se puede disfrutar. Entonces, un poco lo que buscamos es que estos dormitorios hagan un poco alusión a como si fuesen caballerizas, y estos postigones de madera que te permiten abrir o cerrar y también regular la privacidad entre habitaciones, buscan un poco ese gesto de casa caballeriza. Uno de los materiales que tiene mayor presencia en esta casa es la madera. A mí me gusta poder dejar los materiales envejecer naturalmente. Los materiales son como somos las personas, que se van modificando durante el correr de los años, y en este caso elegimos una madera que es la misma que tiene el parador de Costa Esmeralda pegado al mar, que tiene una particularidad de que se va poniendo más grisácea con el correr de los años porque se quema con el sol. Bueno, esta galería es la expansión a la tarde, porque hacia allá tenemos el oeste y la vista al atardecer. En verano tenemos unas cortinas que resuelven un poco la situación del sol, y diseñamos una pileta
bien pensada para el uso que se le iba a dar. Es una pileta de 4x4 por 1 metro de profundidad, 100% de carácter social. Tiene un banco, una playa húmeda y está conectado a un sistema solar para que se calefaccione con energía solar. Algo que aprendimos con esta obra fue que el proceso de fraguado del hormigón es distinto a lo que pasa en Buenos Aires, porque en los meses invernales la temperatura baja muy rápido en pocas horas. Nosotros teníamos que llenar lo que era el tabique de hormigón visto de la fachada, que además era como un gusto personal que me estaban dando mis viejos y los clientes, que en este caso era lo mismo. Era tener ese tabique de hormigón como primera impresión de la casa. Y el día que lo llenamos, la hormigonera vino tarde. Bueno, esas son particularidades del día a día de la obra que nos pasa a todos. Y bajó muy rápido la temperatura y eso lo que generó fue que como que se descascara un poquito la capa superficial del hormigón. Y durante la obra estuve pensando qué hacía. Obviamente la decisión nunca fue maquillarlo, sino todo lo contrario, dejarlo así porque habla un poco de lo que pasó en la obra. Obviamente quedó bien, pero es parte de como una cicatriz de lo que fue el proceso de obra. Hay una frase que a mí me gusta mucho sobre esta carrera y es que la arquitectura es el arte más científico y la ciencia más artística, y justamente es por ese barrido que tiene la profesión desde lo más técnico y desde la parte más artística de buscar generar una sensación, de buscar generar una atmósfera y que las casas realmente te generen algo distinto. Me parece que la parte técnica es cuestión de tiempo resolverla, hay que sentarse y pensarla y se resuelve. La búsqueda de todos los días pasa por la otra parte, por la parte artística, pero creo que el corazón de lo que pasa en la casa y la búsqueda que hacemos los arquitectos en generar algo distinto pasa por eso, por lograr un proyecto que le genere una manera de habitar distinta. El trabajo nuestro siempre es entender al cliente y pensar un montón de decisiones que van a ordenarles la forma de vivir y que le van a proponer algo distinto a cómo vivieron siempre. Y eso está bueno.